El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago, y se asustaron, pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. Dice un autor sobre él: desde muy joven, San Marcos fue uno de aquellos primeros cristianos de Jerusalén que vivieron en torno a la Virgen y a los apóstoles, a los que conoció con intimidad. La madre de Marcos fue una de las primeras mujeres que ayudaron a Jesús y a los 12 con sus bienes. Marcos era además primo de Bernabé, una de las grandes figuras de aquella primera hora, quien le inició en la tarea de propagar el Evangelio. Acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje apostólico. Pero al llegar a Chipre, Marcos, que quizá no se sintió con fuerzas para seguir adelante, los abandonó y se volvió a Jerusalén. Esta falta de constancia disgustó a Pablo, hasta tal punto que al planear el segundo viaje, Bernabé quiso llevar de nuevo a Marcos, pero Pablo se opuso por haberles abandonado en el viaje anterior. La diferencia fue tal que a causa de Marcos la expedición se dividió y Pablo y Bernabé se separaron y llevaron a cabo viajes distintos. Las cosas, ¿no?, que permite el Espíritu Santo, permite Dios, para que vean, ¿no? Los santos, columna de la Iglesia, ¿no? Las cositas, ¿no?, que también pues tuvieron que pasar, ¿no? Y hoy celebramos, ¿no? Son santos: San Marcos, San Pablo, San Bernabé, ¿no? Unos 10 años más tarde, Marcos se encuentra en Roma ayudando esta vez a Pedro, quien le llama mi hijo, señalando una íntima y antigua relación entrañable. Marcos está en calidad de intérprete del príncipe de los apóstoles, por eso su evangelio también algunos le llaman el evangelio de San Pedro, ¿no?, porque San Marcos recogió la enseñanza de San Pedro, lo cual será una circunstancia excepcional, ¿ven?, que se reflejará en su evangelio, escrito pocos años más tarde. Aunque San Marcos no recoge algunos de los grandes discursos del Maestro, nos ha dejado como en compensación la viveza en la descripción de los episodios de la vida de Jesús con sus discípulos. San Marcos es el evangelista, el evangelio breve, ¿no? Tiene 16 capítulos, ¿no?, solamente. Pero cuenta los hechos, como dice acá, con una viveza, ¿no?, tal, ¿no?, que uno, pues, incluso la mirada de Jesús, ¿no?, las palabras, muchas palabras del arameo, ¿no?, talita kumi, etc. En sus relatos podemos acercarnos a las pequeñas ciudades de la ribera del lago de Genesaret, sentir el bullicio de sus gentes que siguen a Jesús,
casi conversar con algunos de sus habitantes, contemplar los gestos admirables de Cristo, las reacciones espontáneas de los 12. En una palabra, asistir a la historia evangélica como si fuéramos uno más de los participantes en los episodios. Con esos relatos tan vivos, el evangelista consigue su propósito de dejar en nuestra alma el atractivo, arrollador y sereno a la vez de Jesucristo, algo de lo que los mismos apóstoles sentían al convivir con el Maestro. San Marcos, en efecto, nos transmite lo que San Pedro explicaba con la honda emoción que no pasa con los años, sino que se hace cada vez más profunda y consciente, más penetrante y entrañable. Se puede afirmar que el mensaje de Marcos es el espejo vivo de la predicación de San Pedro. San Marcos, como sabemos, narra también, ¿no?, cuando Jesús les pregunta, ¿no?, ¿quién dice la gente que soy yo?, ¿no? Pero omite, ¿no? Curioso, omite lo que pone San Mateo de las promesas que hace Jesús a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etc. Omite eso y pasa al otro acontecimiento donde Pedro, pues Jesús le llama, o Pedro quiere apartar a Jesús del camino de la cruz, y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, ¿no? Para que veamos cómo Pedro en su humildad, ¿no? No quiso, ¿no? O sea, tan humilde, pues no quiso que su intérprete, su discípulo, escribiera eso, ¿no? Pero gracias a San Mateo tenemos esas promesas del Señor hecha a Pedro. San Jerónimo nos dice que Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, puso por escrito su evangelio a ruego de los hermanos que vivían en Roma, según lo que había oído predicar a éste. Y el mismo Pedro, habiendo escuchado, lo aprobó con su autoridad para que fuese leído en la iglesia. Fue sin duda la principal misión de su vida, transmitir fielmente las enseñanzas de Pedro. Cuánto bien ha hecho a través de los siglos. Cómo debemos agradecerle hoy el amor que puso en su trabajo, la correspondencia fiel a la inspiración del Espíritu Santo. También la fiesta que celebramos es una buena ocasión para examinar qué atención, qué amor prestamos a esa lectura diaria del Santo Evangelio, que es la palabra de Dios dirigida expresamente a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos hecho de hijo pródigo o nos hemos servido de la oración del ciego de Bartimeo, Señor, que vea, o la del leproso, Señor, si quieres puedes curarme? ¿Cuántas veces hemos sentido en lo hondo del alma que Cristo nos miraba y nos invitaba a seguirle más de cerca, a romper con un hábito que nos alejaba de Él, a vivir mejor la caridad como discípulos suyos, con esas personas que nos costaba un poco más? Marcos permaneció varios años en Roma, además de servir a Pedro. Lo vemos como colaborador de Pablo en su ministerio. A aquel que no quiso que le acompañara en su segundo viaje apostólico, ahora le sirve de profundo consuelo, siéndole muy fiel. Todavía más tarde, hacia el año 66, el apóstol pide a Timoteo que venga con Marcos, pues éste le es muy útil para el Evangelio. El incidente de Chipre
de tanta resonancia en aquellos momentos primeros, está ya completamente olvidado. Es más, Pablo y Marcos son amigos y colaboradores en aquello que es verdaderamente lo importante, la extensión del reino de Cristo. Qué ejemplo también para nosotros, para que nosotros no formemos nunca juicios definitivos sobre las personas. Qué enseñanza para saber, si fuera preciso, reconstruir una amistad que parecía rota para siempre. La Iglesia nos lo propone hoy como modelo y puede ser un gran consuelo y un buen motivo de esperanza para muchos de nosotros contemplar la vida de este santo evangelista, pues a pesar de las propias flaquezas, podemos, como él, confiar en la gracia divina y en el cuidado de nuestra Madre, la Iglesia. Las derrotas, las cobardías, pequeñas o grandes, han de servirnos para ser más humildes, para unirnos más a Jesús y sacar de Él la fortaleza que nosotros no tenemos. Qué bonito, ¿no? San Marcos, que al principio fue débil, tuvo quizás miedo a la empresa, ¿no? Luego pues recobró valentía, pero con la ayuda del Señor, con la gracia de Dios. Nuestras imperfecciones no nos deben alejar de Dios y de nuestra misión apostólica, aunque veamos en algún momento que no hemos correspondido del todo a las gracias del Señor, o que hemos flaqueado, quizá cuando los demás esperaban firmeza. En esas y en otras circunstancias, si se dieran, no debemos sorprendernos, pues no tiene nada de admirable que la enfermedad sea enferma, la debilidad débil y la miseria mezquina. Sin embargo, aconseja San Francisco de Sales, detesta con todas tus fuerzas la ofensa que has hecho a Dios y con valor y confianza en su misericordia, prosigue el camino de la virtud que habías abandonado. Pero qué bonito, ¿no? No nos admiremos, que la enfermedad sea enferma, somos enfermos, somos débiles, somos miserables, ¿no? Pero con valor y confianza prosigamos, detestando el pecado, obviamente, la ofensa a Dios, ¿no? Detesta con todas tus fuerzas la ofensa que has hecho a Dios, no el que hayas quedado mal por haber cometido esa falta o ese pecado, no, sino la ofensa hecha a Dios, ¿no? Y sigue con confianza, con valentía, el camino de la virtud que habías abandonado. Las derrotas y las cobardías tienen su importancia y por eso acudimos al Señor y le pedimos perdón y ayuda. Pero precisamente porque Dios confía en nosotros, debemos recomenzar cuanto antes y disponernos a ser más fieles, porque contamos con una gracia nueva. Y junto al Señor aprenderemos a sacar fruto de las propias debilidades, precisamente cuando el enemigo, que nunca descansa, pretendía desalentarnos y con el desánimo que abandonáramos la lucha. Jesús nos quiere suyos, a pesar, si la hubo, de una historia anterior de debilidades. Y ya para terminar, hoy tocaba pues las lecturas propias del San Marcos, pero no hemos leído el Evangelio, era precisamente el capítulo 16 al final, donde Jesús, antes de ascender al cielo, da este mandato: id al mundo entero y proclamad el Evangelio
a toda la creación. Es el mandato apostólico recogido por San Marcos. Y más adelante, el evangelista, movido por el Espíritu Santo, da testimonio de que este mandato de Cristo ya se estaba cumpliendo en el momento en que escribe su evangelio. Los apóstoles, partiendo de allí, predicaron por todas partes, y el Señor cooperaba y confirmaba la palabra con los milagros que la acompañaban. San Marcos fue fiel al mandato apostólico que tantas veces oiría predicar a Pedro: id al mundo entero. Él mismo personalmente y a través de su evangelio fue levadura eficaz en su tiempo, como lo debemos ser nosotros. Si ante su primera derrota no hubiera reaccionado con humildad y firmeza, quizá no tendríamos hoy el tesoro de las palabras y de los hechos de Jesús que tantas veces hemos meditado, y muchos hombres y mujeres no habrían sabido nunca a través de él que Jesús es el Salvador de la humanidad y de cada criatura. La misión de Marcos, como la de los apóstoles, los evangelizadores de todos los tiempos, y la del cristiano, que es consecuente con su vocación, no debió resultar fácil, como lo prueba su martirio. Debió estar lleno de alegrías y también de incomprensiones, fatigas y peligros, siguiendo las huellas del Señor. Gracias a Dios y también a esta generación que vivió junto a los apóstoles, ha llegado hasta nosotros la fuerza y el gozo de Cristo. Pero cada generación de cristianos, cada hombre, debe recibir esa predicación del Evangelio y a su vez transmitirlo. La gracia del Señor no faltará nunca. El poder de Dios no ha disminuido. Y el cristiano sabe que Dios hace milagros, que los realizó hace siglos, que los continúa haciendo después y que los sigue haciendo ahora. Nosotros, cada cristiano, con la ayuda del Señor, haremos esos milagros en las almas de nuestros parientes, amigos y conocidos, si permanecemos unidos a Cristo. Pues como San Marcos o Jesús, que recoge San Marcos las palabras de Jesús, pongamos en práctica este mandato, ¿no? Estas palabras que siempre nuestro Padre Molina, al final de los ejercicios espirituales, en la última conferencia, me acuerdo siempre, nos predicaba: id al mundo entero y predicad el Evangelio a todo el mundo, a toda la creación.